Spain jesa Madrid in la the Nina chen that Taloyan logic hogio and logical design de la Yanjing de and about to young judge Kaushta Chungs, the Mexiki, Samji Tang, and it Nina never Tashi Dele Shuins. Así que aquí estamos otra vez en la capital de España, en Madrid, y hace un año que nos vimos la última vez aquí y bueno, me gusta mucho veros, estoy muy contenta de encontrarme otra vez con vosotros y os mando un saludo y desde y un taxi de ley desde lo más profundo de mi corazón. Tanta logic na le de logic to the number 2 yang 소소스 차례 요래라 디가나 다 개치시지 개와 치모 벤젤레 기야케 개와디 다도 마노 사차 요래 섬에 이지당 안에 제수이란 주요스. Entonces en este año hemos hecho diferentes cosas, porque cada uno pues tenemos nuestro trabajo, pero lo más importante para mí es que hayamos acumulado virtud para tener un buen renacimiento. Y yo tengo la confianza en que ha sido así, ¿no? Que hemos gastado este año en acumular virtud para no solo esta vida, para próximas vidas. 지단기 미미 제사들에 데 미다베 정화진 이디잖아요. 얘네 파까지 대사는 좀 도구를 해서 있는 시도에 가고 들어왔어. 이내양 알아서 대니 파까 대사네 라리안 좀 기초가 되면 세기 덴디 레당 덴디 야고 들어왔어. 디제는 해야 되다. 매제 갈래 나네 로처를 두고요. 인도에 해야 돼. 얘네 Narsa sabe que va a tener Sasha va a tener un hombre number tabachi ajitan. Tadinea, the room, the Jamalaya de Kawamutune, Savasaya, Tadichi, the Ketchamush. Yes. Sure to do the Ketchamush that was. Entonces, en la vida nuestra, la vida de los seres humanos, es transitoria, es impermanente. Entonces, por ejemplo, cuando nos separamos, pues no es seguro que nos vayamos a encontrar otra vez, ¿no? Pero nosotros nos separamos el año pasado y aquí estamos otra vez juntos. Entonces esto es debido a que tenemos una conexión, ¿no? Una cierta conexión y es algo muy bueno. Entonces tenemos también que tener en cuenta que nosotros en la vida nos estamos acercando a la muerte, cada vez nos vamos haciendo más mayores, ¿no? Entonces es importante que todas las acciones positivas que vayamos acumulando las dediquemos, las vayamos dedicando, las vayamos acumulando. Entonces es importante hacer este tipo de oraciones y de dedicación de los méritos. The lady is an adult church, Yamnichewala, church, Shidune gets him in this and it, never church do what Chevala young. Namena Zomochi is church, thank you, Momu even and church, that's a bullying the gala, David Chulu, some may the bullying the gala, meet come down, but Namena to you, David Killer, Pendola change to Shimachi to Saras. Entonces, es muy importante para esto también practicar la religión, ¿no? Practicar la religión. Pero hay muchas religiones diferentes, ¿no? En el mundo. Y, entonces, pero todas estas religiones diferentes son importantes, todas ellas, porque son apropiadas, digamos, para distintos tipos de configuraciones mentales, de tipos de personas, ¿no? And then number Sanjay Chudi, Jidangi, Sanjay, Mama Sanjay, Tuzung Sanjay said in the Yoroda, Sanjay Mamizela saw what the dog today, Temba Tanu today, Temba Namdishi, Temba Diwan Chana, Kawashaji to be Temba Tachungu Kanatos, Kawashaji to Chana. Sanjay Chundi Rangi, Mechudi, and it Tabatang, and it Jidan Mumbai Zangi, and it just said, Shayamaris,
오늘 전에기 시럽고 초단 체베 냠네 띵 치버지 체제네 딱제 체베는 벌레 때네 소소 유리야 돼 냠요 기주유 되베 좀 같이 용거레스네 송이 되서네 산제기 다좀 되게 최디 네 시바다 주바 대 딱제 단에 냠네 치야 좀 받이 송제도 스레스 Sebatan tuba. 시바다 주베 냠네 체 대야 네 터송 검송 그 딱제지 Entonces, dentro de todas estas distintas religiones tenemos el budismo y decimos que bueno, ha habido diferentes budas que han venido, ha habido también los innumerables budas de los 3 tiempos, pero de todos ellos nosotros tenemos las enseñanzas de Buda Sakyamuni, de estas enseñanzas, y él decía, sobre sus propias enseñanzas, él decía, mis enseñanzas no son para ser practicadas desde la fe ni desde la confusión, sino que tienen que ser practicadas desde la sabiduría. Entonces, es a través de la sabiduría que nosotros entramos en la práctica del budismo. Y entonces, Buda nos decía que tenemos que escuchar, reflexionar y meditar en todo lo que él decía, utilizando el análisis. 정말로 저거 제모도 지금 송고이네. 근데 최에서 냠네 지디전에 당고 같이 터바 먹도 제 당고 아니 최 터바사디 아니 터바 쳐고 계속 터바 터디 만오바지 터바 만오바지야디 제침으로 식체 당고 같이 터바 먹도 제 얘네 바르들어야 돼. 터바 망보지 야고지 제베이네. 아니 슝룩 되게디 야고지 랑과 디네 치네 딜레스래 오다 냠네 디데 지체네 드부 디데 시터레서레 삼베 숑루 탐제 담버 샤토 그레스 근데 종선은 소소 냠네 지야 그래 바디 마노바지 오늘 표수 소베 냠네 그좀 버려야 돼 기도야 용거리스 디 종선은 드부 표수 소바지 먹어서나 라고 이런 도그레스 담보자지 또 망도 제 바도 숑루 탐제 담버 샤 담만이 지고도 냠소라 telete는 드부 표수 소바 용거리스 센데 수요 Tamañam sunagwa. Ani tebu. Tebu peso soba chigi. Kuri peres. Torduna teba peso soba. Ane tuba peso soba. Tebu peso soba. Sachi dos chen. Peso soba sumlu chung. Tuba tuba. Tuba nyamne. De sum, de toda sumba. Entonces, si resumimos entonces el modo como tenemos que acercarnos a las enseñanzas del Buda, lo podríamos explicar utilizando una estrofa una estrofa de la autobiografía espiritual de Lama Tsongkhapa, que dice, en primer lugar, escuché extensas enseñanzas, ¿no? Entonces decía que es muy importante que tengamos acceso, que estudiemos mucho al principio y sobre todo que tengamos en cuenta que sean enseñanzas que no estén equivocadas, ¿no? Que sean correctas. Y luego el texto sigue diciendo, en el medio comprendí que todos los consejos se podían llevar a la práctica, eran como instrucciones para la práctica. Entonces, lo importante que vemos aquí es lo que sería el siguiente paso, que luego dice, y al final las llevé todas, las puse a todas en práctica a través de la meditación. Entonces, lo que tenemos que ver es que en todas estas enseñanzas hay algo que nosotros podemos practicar y que lo tenemos que poner en práctica, que tenemos que hacer lo que vamos aprendiendo y meditar, esta práctica a través de la reflexión y la meditación. Entonces, finalmente, el resultado es de una riqueza increíble, ¿no? Es una abundancia increíble, es lo que decía Lama Tsongkhapa. Entonces, estos serían estos 4 pasos de los que él hablaba, se podrían resumir en 3, que serían simplemente la abundante escucha, la abundante práctica y el resultado abundante. 터상 검숨 세디게 디만 어버지 치에 치도다 개침보지 차이 뒤전에
드링은 좀 없지 마 쉬어야지 다 달려 없는 게 대모당 버릇 차야 돼 아니 제체버지디 산지 준비 되게 쳐야 될라 아니 제 최수지디 원래 전에 산지 소샤베 건주다 인주기 님부티게 냠내 치야 그런 거디 거디 제체부 차야 와서 제가 최선 고송 시럽디 제체부지 예 또저 치야 그런 거디양 근데 나는제 숑을 때네 나는제 다 유니버시티들이 첨부지기 나는 좀 잘하는 좀 버쳐라 어디 거만 대스 너도 제 나는제 개발용 보티게 나는제 번지다서디 다 저런지 수야 번지다 아니 주드스 번지다 뭐 이외에는 개체와도 되다 아니 주드스 차도 그래 전 번지다 주드 이 송럽 거르는 마마 님부터 되지라 근데 이제래야 되니 벤디다 주디기 송럽리야 냠네 제네 땅은 소소는 가래서 싸우래 되고 근데 샤워 채우래 스라베나 근데 야나 좀 받게 계시 모르겠어 이 야나 좀 배치시 됐어 어디 제 대주부대 근데 검 됐어 근데 제시 스타일로 진짜 아, 저 저거 단티버 차와 디카데 세버레스 군나한테 저 사야 제 근데 주버장야 제 아니 디제가 가시 어디게 디 조사 주장이 전디 야라 듬베 콜레티시 되니 대제래야 되는 건 검자야 되지. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, puesto que es tan importante estas etapas de la escucha, de la reflexión y de la meditación, y que no sean equívocas, ¿no? que sean inequívocas, entonces hoy, que es la primera clase del año que tenemos este año, entonces vamos a ver cuál es la importancia de las enseñanzas del Buda, del Dharma, y también cómo podemos obtener la esencia de todas estas enseñanzas de lo que se llama el Kangyur y el Tengyur tibetano, que son las palabras del Buda y los comentarios, ¿no? Dentro de estos comentarios, los comentaristas, digamos, más importantes, los escritores más importantes, fueron los maestros de Nalanda, aquellos grandes eruditos que estaban en la Universidad de Nalanda, y es a través de ellos que nos llega a nosotros la comprensión de las palabras del Buda. Entonces, de estos 17 maestros panditas, ¿no? que le llaman de Nalanda, su santidad el Dalai Lama escogió 17, y entonces vamos a ir a como los más importantes, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito brevemente sobre todo cada uno de ellos y cuál es la importancia dentro de las enseñanzas de sus textos, de su pensamiento. Y después también el segundo paso va a ser que si nosotros ponemos en práctica estas enseñanzas, entonces para poder hacerlo, cómo vamos a ir acercándonos utilizando técnicas para acumular méritos y para purificar acciones negativas, para poder ir avanzando en el camino. Y esto lo vamos a hacer a través de la oración de las 7 ramas, y después vamos a meditar un poquito. Oye, la tenéis chana ahora te danzo te tenemos que Me queda uno Dale. La niña ndo luego este lo doy yo. agua de qué mare chela Lo tenéis en PDF en la página web, de todas maneras, todas estas oraciones. Carlota mucho que la tu chela no tu chel parte de ya chel figis Sí, que si... pues mandaba de chela no tu chegis Que a los que no tienen, luego se lo damos. no siempre tu chel tende Yo casi me voy a quedar con uno, porque si no... Cada ñamdu ta miñi Si lo podéis mirar, Para leerlo lo podemos compartir. eso para leerlo. Si hace falta más, los imprimimos. De todas maneras, eso, el PDF está en la internet. Lo puedes sacar ahí del Facebook. और फेसबुक ना तमन कस्ता यानो डाली है ना तिना ताशा ना Sí, और sí, está ahí, en el Dharma castellano. और तिना ये चना ठीक तो या तिने चना तरी ददे दी त जोरम जी की न्यम न्यम परे आते ददे की जगह नाले रे पे नाले रे
인죽 존이 있어야지 제 전부 즉 송야를 했어. 인죽 존이 있어. 산제 준비 되기 얘네 인죽은 안에 제다 오늘 전에기 산제기 템바티 최最 좀숨권은 심벌치기 마스터 최치수치기 얘네 루둑다 도미 호텔에서 배다 인죽 사지요레스 개배왕 개배 남주주 권에 자불인 제발 소니기 아니 야 겐툭스지 로드 야세니 Luto yaseñi. Ale, luto, ale, ¿quién tú claro de luto la yaseñera? 당고 로드 야 로드 당 세아에 되었지 도매 금지니 전부 도매체 대중부 인인체 초라 야세니 예 예게 초라체 예 초라 데이스 로마이나 세 은 쳐다 어디래 겐툭스 그러나 Ale. 아니 자불이 디가는 거네 템바 짐버치니 겐도 겐툭스 Choñi. 얘네 초니 사디 로메게 데베 아니 샤제베스 겐도 초니 사디 냐마 자가당 변하네 아니 게다 첨보다 샤나요 지든지스 다디가래야 돼 저름지기 스마기 아니 벤디다 주든 사디 대디나네다 도야 벤디다 저는 같이 넘베자고도 손에 엠벤디다 주든 사도 생존하겠어. La historia de este conjunto de las 17 banditas de Nalanda, si queréis quedaros también y luego lo leemos juntas, si quieres, estás aquí cerquita. Entonces, la historia de estas banditas de Nalanda viene porque antes en el Tíbet se reconocían a los que les llamaban los 6 ornamentos y de los 2 supremos. Y estos que eran los maestros más importantes que habían traspasado el Buda Dharma, ¿no? Entonces, los 6 ornamentos eran Nagarjuna y su hijo espiritual, que es Aryadeva, después Asanga y su hermano, que es Vasubandhu, y por otro lado eran Dignaga y su hijo espiritual, que es Dharmakirti. Entonces, estos 6 se reconocían como los 6 ornamentos. Y luego estaban los 2 supremos, que son Gunaprabha y Sakyaprabha, 2 maestros. Entonces, a estos 8 que eran los que normalmente se reconocían como los maestros mejores, su santidad el Dalai Lama quiso añadir todos los otros maestros que también han aportado muchísimo al Buda Dharma y que además estudian en los estudios monásticos, hasta completar los 17. 근데 이제잖아요. 단다디 먼저 저름지기 되게 개체모도 송바자마세 아니 저름지기 로베티 남다님부 뒤뒤기 떠버리지 잠나 아니 대단님도래 당가티게 대한 상고도 수는 다다다 배지 디나라 멍치오지 그도 주디나 내가 지루 존이 되게 되도와 인도 존이 되게 되레스 에너마도와 사제 준비돼 응고부르다 도메당 어다 아예 대화다 되면 방전도 어디 인도 존이 되게 되레스. Entonces, el Santidad del Dalai Lama dijo que estos maestros eran muy importantes y por esa razón escribió una muy pequeña biografía de cada uno de ellos y también hizo que pintaran un tanka donde están todos ellos. Entonces, aquí podemos ver los 6 ornamentos y los 2 supremos en estos tankas de aquí. 어야 되게 내가도 가르쳐기요 했네. 너무 다 보이면 너무 좀 되디 다 계속 뭐 지쳐. 너무 좀 되지. 에 შემ바디게디 바나차샤는 공부루루 사데로와 아니 공부루루 신이 가르치레스 공부루루기 산지준데 장게 나냥을에 대사에 제로로 쉽게 제려야 돼. 공부루루 신이 되게레스. 공기 내 때바들어야 돼. 택진다 택면다 택바 정보다 도다 나기 때바디게 되면 세우치는 소리는 그래스. 아니 마음 버려야 돼. 때버려야 돼. 제지 첨부시하는 공기 개와지마디 아니 다 저주서 사님이 제가 사토에 기부들을 개와내는 거래. 대제래 아니 산제 듬바. 그러 자샤지도 산제 동라에 나는 산제 시버들와. 산제 듬바세 루루디 대응어 산제 어디고
Sanje Rapse Satingo Sanja. Entonces, lo que es la importancia de Nagarjuna ya la mencionó el mismo Buda. En su época él dijo, después de que yo me muera, 400 años después, va a venir a la Tierra un maestro que se va a llamar Naga y que va a clarificar tanto el vehículo superior como el vehículo inferior. Y que después este maestro morirá y va a reencarnarse como un gran bodhisattva y finalmente vendrá como el séptimo. Sabéis que los budas que final la rueda del Dharma, el cuarto era Buda Sakyamuni, pues el séptimo va a ser otra vez Nagarjuna. Nagarjuna, él dijo, vaticinó que iba a ser, pero dijo esto, que iba a ser el séptimo Buda, que se llama Rapsel, pero no sé cómo será el nombre en sánscrito. Delaya de Gunu Shinobi, Tigeti Tobananda Delayan, Sanje Chumde de Kiran, and Pambo Prince Soba, Toba Prince Soba, Joba Prince Soba, and this is it. Then the Mulin Digalia, the Tenji Sadi, Chetamje Tenji in the Tombani is all the Chang Tango Sumshas, the Vision, Sanje Chumde Delia, the Mawe Nima, the Woodis, Mawar Chiniki, Tenjuk Tamrawan, Sumba Chiniki, Mawe Nima, the Windane, Delia Chasins, or Dusin, Sanje Chumde de Tobanadi, Yaronjik Dusna. Que care wampo tan topa tan sema Sanje Chumde de Tambo, Rosamje Tamjala Pembe Chedu, Chanjucho Toki, and Rosamje Tamjala Pen, Pedro Chedu, Pambo Prince Soba, Toba Prince Soba, Toba Prince Soba, the Kobani, wampa topa ani Joba. Bangdogu, the Peso Soba Chane, and a Tenji Tamdi, the Mulin Thomas Sungje, and it Tombani, our Dana Pavanani, Sasan Charan, Tajachi. wampa punso. Entonces el Dalai Lama en primer lugar hace una alabanza a Buda Sakyamuni. He puesto primero el de las 7 ramas, pero ahora está explicando que es el de los 17 panditas de Nalanda primero. Entonces primero hace una alabanza a Buda Sakyamuni y entonces es una alabanza que habla sobre todas sus virtudes de abandono y de realización y entonces lo que él alaba diciendo que es un orador insuperable y con esto lo que se refiere es que él es bueno a este orador insuperable que enseñó sobre la interdependencia. Ante él me postro o algo así, ¿no? Entonces lo que dice es el sol de la oratoria, algo así, de hecho, que es el que aquí es a través de sus enseñanzas, ¿no? de alabar lo que él enseñó, que hace esta alabanza a su santidad el Dalai Lama, que es el que escribió esta oración, a Buda Sakyamuni. Da Sanje Chumde de Tombani Tam Sadi, Sebuchen, Sunjaki, Sanje Chumde de Sushabe, Sanje Sani, Tango Katambo de Chungor Sung, Parvati, Sinimebe Chungo, Chagopunguri, the Sung, Tango de Warana Sung, Tama de Levanaba Chungo di Shali Sora Sung, and the Sana Chungo di Amravati, the Korchi, to Snamas. So the Tombani Tam di Chagopunguri, the Sushabe, Shijing Chungor said in Ala, tension. In the Zane, Sheraki Paradu, Yum Sheraki Paradu Chimba Asati, the Munda, Nijita Getomba, or that Digi, Tony Tam Temperche, Dana Pavishun, so the Scholar Parpati. Entonces estas enseñanzas que está alabando ahora el Dalai Lama en esta primera estrofa son palabras en las que Buda habló sobre la vacuidad. Entonces Buda, después de la iluminación,
giró la rueda del Dharma, y ya sabéis que hizo 3 giros de la rueda del Dharma, el primero que fue en el Pico del Buitre, el segundo que fue en Benares, y la tercera vez que giró la rueda del Dharma fue en 2 lugares. Primero fue en Vaisali, y después el giro de la rueda del Dharma, que tenía que ver con el Tantra, fue en Amaravati. Y entonces estas enseñanzas sobre la vacuidad las explico en el segundo giro de la rueda del Dharma, en lo que se llaman los Prajnaparamitas, los sutras de la perfección de la sabiduría, las sutras del Prajnaparamita, que se comprenden generalmente, en su mayoría, en el sutra de los 100.000 versos, en el sutra de los 20.000 versos y en el de los 8.000 versos, que son la fuente principal en la que encontramos estas enseñanzas sobre la vacuidad. No, tiene no pasó, no se tiene nada ya. Que se entonces le de su juna sal pejo y muy horas. Ya tu llama pejo y quiere. Chavo muy se dice, que sabe ya chavo should be once. Y dice, que what you che shijing que chongo sane sanje jumde de ene temba shi chongo dan 저희는 시징의 정보도 민요뉴직 살아 송샤지 되어있어. 대 산지 준비 되기 소문 나와서 동반이를 냐바쇼. 엔 제레스나 셔리포니티 저 질링의 주도 송네. 다저 산지 최고문시디 산지 준비 되기 송. 띵지 더블 때네. 바다 제레스나 셔리포니티 저 질링의 주도 송샤베. 셔리닝 보스야다. 에네 뭐 더다 제동 발로 소바티게 디 패키지 뭐지. 디나네 삼보동반이 땀사디 저 디나를 때를 받지 되겠어. Algunos de vosotros habéis estado en Bodh-Gaya, hemos estado, los que habéis estado este año, también otros habéis venido a lo mejor otros años, y entonces a lo mejor habéis ido de excursión a ver el Pico del Buitre. Entonces habéis visto que es un sitio muy pequeñito, que ahí no cabe mucha gente. Y eso nos muestra cómo estas enseñanzas de los sutras de la perfección de la sabiduría se enseñaron a pocos estudiantes. No fueron enseñanzas que fueran muy extensas, como enseñanzas como el primer giro de la rueda del Dharma, que se enseñaron de una manera más extensa. Entonces, por ejemplo, podemos ver uno de los sutras, que se llama el Sutra del Corazón, que consiste en una conversación entre Avalokitesvara y Sariputra. En la primera parte del sutra nos dice que Buda estaba absorto en una concentración muy profunda, y mientras tanto, por el poder de su bendición, Avalokitesvara y Sariputra estaban comentando entre ellos, ¿no? Estaban teniendo una conversación. Entonces, tenemos este sutra del corazón, y también el sutra de los 8.000 versos, por ejemplo, que podemos verlos para encontrar estas enseñanzas profundas sobre la vacuidad. No, tiene idea de 산지 준비 되기 ene di chudi 송야비 사모동원이 그 땀데 때야 대양 대단한 게 전대요스라이나 아니 최 담제 다간도 미기 통화당 퇴화당 전배 유두규의 최게 상으로 이게 땡제 저월 중에 최 장자리스 땡제 저월 중에 최인디 전에 아니 담바토 요 말이스 나와도 요 말이스 내줄라 그게 된대체니 능주지 최 소소의 능주 가서 사초매 롱속다 제로를 저도 능주지가 되네. 이게 능주디 오늘 전에 받쳐가 치네. 이게 나와다 주에 요 말에 소소집에 나와다 줘요 말에 내중어마디 담바주에 동바리 세네. 이속 동바니 소소소의 동바니 셔마이 동바니를 저 소시마이 넣었다게 셔라님은 때나 파와나시 다들마 렌중 임베 준지디 다 담바주에 동바리 센 텐동사 독선의 최례를 자는 송제 독서를했어. Dentro di relazione. 동바니 텐제 인자
tenpa chue tongpa re che. Vale. O dine di nangi chue tang chi chue, rwa, pungpo nga kam chobye giji chunyi lo soba chane sunga chue. Entonces el Dharma del Buda, él lo explicó a través de estas palabras sobre la profunda vacuidad, ¿no? La profundidad de la vacuidad. Y lo explicaba diciendo que todos los fenómenos que nosotros podemos percibir, que nosotros podemos oler, que podemos ver, que podemos pensar, todos estos fenómenos son interdependientes. Y por esta razón, tomando este razonamiento de que son interdependientes, con esta razón podemos afirmar, podemos comprender que no están establecidos de manera verdadera, puesto que son interdependientes, puesto que no son absolutos, son relativos, ¿no? La relatividad de estos fenómenos nos sirve como argumento para comprender o para demostrar su ausencia de existencia verdadera y el hecho de que no existen tal como se nos aparecen, ¿no? Todos los fenómenos tienen un modo de apariencia, pero si nosotros investigamos este modo de apariencia, vamos a ver que no puede existir el fenómeno tal como se nos aparece de esa manera, ¿no? No existe de esa manera, ¿no? Entonces, eso lo que nos muestra es que el fenómeno está vacío de tener existencia verdadera, de estar establecido de manera verdadera. Sobre esto nos habla, por ejemplo, en el Sutra del Corazón, cuando dice la forma es vacía, la vacuidad es forma, no hay otra forma que la vacuidad, ni hay otra vacuidad que la forma, ¿no? Entonces, en esta parte nos habla de cómo la interdependencia nos demuestra la vacuidad de todo cada fenómeno. Y esto Buda nos lo va explicando, esta vacuidad de existencia verdadera, nos la va explicando con distintos fenómenos uno detrás de otro. Entonces nos habla, por ejemplo, de los fenómenos internos y después de los fenómenos externos, ¿no? Entonces nos va enumerando cada uno de los órganos sensoriales, por ejemplo, y de las consciencias y de los fenómenos, los objetos de la consciencia. Entonces nos va aplicando el mismo razonamiento a cada uno de los fenómenos. So you may song sing marbata, mess than so you now at to so mess, the butter now at to so mess, just so the careers, the Bama to so consult you want them to use such a quiet. Chasa dinner, shitting a choco dinner among Chachi, the Gazi Janet, the Adigi, also Cardingo, don't want you get out to me. Chasa, don't want you get out the Nanzuda. 도당아 가와이네양 개침부 슈 지차되지. 그러나 아마 사기에 따와에나네 연애면은 어디 독서디 동반이 따와라 독지. 오메 따와 대나네 제 유주 오메 동반이 따와들 독서 쪽어야 돼. 인디 아니 동니디 제 땅과디 개침부지 임부지. 사기에 땡고여레스 콜로 담보 송거야 돼. 동반이 따내야 돼. 취약 제도 송시하지. 내레스 동반이 따내야고 세워 차위나 ane nga tang ane te nyamne shida tsangma tiga na zho tuya chik tse dili ine tongi samlo tang tuya digi jenge parche mungu chik se tuya chik oda cha tang lo soba digi goba le tongba nyingi tang di pe kaya chimbo chi cha indi zane shi jingi chio ki nyingbu di na la ngo su tenpa tongi ki tawa tang si che ine pe ne tenpa ngando ki rinpa salam ki rinpa di tuya chi tu si. Entonces, por esta razón, dentro de los sutras de la perfección de la sabiduría, de estos sutras Prajnaparamita, sutras, no sé, dice continuamente no existe, no hay, no existe, no hay ojo, no hay. Entonces,
encontramos la negación, ¿no? Continuamente. Entonces, esta negación no es que niegue, que cuando dice no hay forma, no es que esté negando que exista la forma, ¿no? Sino que lo que está negando es que exista, lo que dice es que no existe del modo como si le aparece a una persona ordinaria, ¿no? Que no es un aria, que no ha visto la realidad de manera directa. Entonces, que no existe del modo como si nos aparece. Entonces, cuando dice me, lo que está diciendo de manera directa es que lo que nos está mostrando de manera directa es la visión de la vacuidad. Y esta visión de la vacuidad es algo muy importante que nosotros lo comprendamos, porque para poder hacer la práctica tanto de los sutras como de los tantras es un concepto que es crucial, ¿no? Esta visión de la vacuidad, que nosotros la comprendamos. Incluso el primer giro de la rueda del Dharma, Buda Shakyamuni lo explicó como, digamos, un preámbulo para poder guiarnos a la comprensión de la vacuidad y para poder guiarnos hacia las palabras profundas que hablan sobre la vacuidad. Entonces, si nosotros comprendemos este concepto, vamos a poder practicar el Tantra. También esto nos va a servir para muchas cosas, por ejemplo, también para eliminar obstáculos en la práctica. Entonces, es algo que es muy importante que comprendamos. Entonces, dentro de estos sutras de la perfección de la sabiduría, hay unas enseñanzas que son directas y otras que son, digamos, ocultas, ¿no? Entonces, el sentido directo, el sentido directo de estas enseñanzas sería la vacuidad. Pero luego tiene un sentido oculto que son las enseñanzas sobre los caminos y las tierras del Mahayana. Y porque es tan importante, Su Santidad el Dalai Lama siempre nos dice que para todos los lamas de cualquier linaje, de los Sakya, de los Gelos, de los Nima, de los Kargyu, es un punto central de sus enseñanzas, va a ser siempre la vacuidad. Este año también, en las iniciaciones que ha dado ahora en Bodh Gaya, ha dicho que dejábamos de lado otros compromisos que pudieran tener las iniciaciones, y ha dicho que lo más importante es que teníamos que meditar en la vacuidad. Y también, para poder practicar el camino del Mahayana, el vehículo del Mahayana, entonces nos pidió que meditásemos también en la bodhicitta. Entonces nos dijo que meditáramos en esta doble bodhicitta, la bodhicitta última y la bodhicitta convencional, que son la bodhicitta y la visión de la vacuidad. No, da 동니 거디 검다디 제대 쉬야지 그봐 자자 동니 검야디 계속 뭐 지금 동안스 다 동니 검주 칸데스 공고래 해야지 다 계속 뭐 차디 그봐 검주 칸데스 공고래 되잖아니 데려야때 사실은데 공라니 게 당고 데려선 동안 니 동번이 그 땅데 시에 있는 정물인디 가려야 돼 상매로려야 돼 션 카고르스레스 그봐 substitute 되면지 여지도 왜 주시고 니 소라 대장 고하면은 왜 메마나지도 컴파르차 하수하기 어디지 디송이면스 사바 시와 제제 어디데기 되지도 위치시 거이니 사디 와선도 마치 스라 sabshi chöje wese machi sadi 되게 디나나 산지 중에 되게 나 전문에 패네
chongor rimba tige kolgi yin sayagi mangshiro di titune sung yungres. Saba siti zane sambu tongba nigi tuyondi tingu yuche. Shiwa labdi zane ene da kolo tangbo tarba tukzugi rimba di tingu yuche. Rwa saba sati ene shiwa sati tongba nigi tamdan chewe wane dos chana saba sati damebe tawala tene kolo tangbo tingu yuche. Shiwa sati kokni zor kyuwe tiondan tenpe namsha kolo pabene tenyagi shiwa sati kokni sati tongpa nigi tamdan chewe kone kobe tenpa kolo pabe chu sati tingu yuche. Choje sati dunga shiwa choje sati tongpa nigi tsigora tenpa chuwa tongwa sikirwa. Nene we se nima che sati we se di yuji we se tongpa nigi yore la yuji we se shindu chewe we se nyungme we se ta nga ka nyamne chiya we se kirimba di sungu we res. O di olo tame choje do di tinte chile tingi we che. Nene indu zane nene tinte ki tam samjime jewa di kongi nye sung nene tinte we di nyamne che tumye chi na duzi koma cho nye tumye. 이래 몇 상회로 야들 좀 맞잖아. 숑하고 이되잖아요. 나라랑기 냠내 가서 그러다 소소한 얘기 고매를 벌려 저기 이게 시작이 개체 뭐 임바지. 다 땜바 이네야. 람사람사 지단게 또 모두 해야지. 근데 지금 전다지 동거 때 근데 제가 콜로를 뭐 숨. 담아담아도 뒤지 숨. 제가 산지 준비 돼서 문의들 패대잖아요. 저를 뭐로 뒤에 숨ሻ스. 담은 님부들이 삽시들에 선데만 제 되게 주시 거니 술에들 되게 쇼르같이 있음. 나는 콜로를 뭐 숨부디 배들에 자케로 담숨. 난 담아담아 양을에 내가 하면 되래요. 님부들이 제 숨제도 산지 준비 돼서 문의를 패고야 내가 도대 도스는 좀 마시리샤스. 동니다 자주그 쌤디 대나네 개체부 인생. Podemos decir, bueno, vale, pues es muy importante comprender la vacuidad, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo meditamos en la vacuidad? Para esto, Buda dijo unas palabras cuando alcanzó la iluminación. Pensó que lo que él había alcanzado, lo que él había comprendido, era muy difícil que otra persona no lo llegara a comprender. Entonces, él dijo estas palabras que son muy famosas, que dijo, he encontrado un Dharma profundo y calmo, luminoso y no compuesto. A cualquiera que lo explique, nadie será capaz de comprenderlo. Entonces, mejor que me quedo callado en este bosque, ¿no? Sin explicarlo, ¿no? Entonces, esta estrofa habla sobre, digamos, es un resumen primero de todo lo que luego él iba a explicar, ¿no? En sus enseñanzas. Aquí podemos ver la profundidad de sus enseñanzas. Entonces, lo podríamos explicar de esta manera. Cuando dice encontrado un Dharma profundo y calmo, cuando dice profundo, se referiría al primer giro de la rueda del Dharma, en el cual él explicó la ausencia de yo, esta ausencia de identidad o ausencia de yo, que después, en el segundo giro del Dharma, amplió hablando sobre la ausencia de yo de los fenómenos o de la vacuidad, ¿no? El primero sería de las personas. Entonces, este segundo giro de la rueda del Dharma sería el que se refiere con calmo. El primero profundo, el segundo calmo. Entonces, se encuentra un Dharma profundo y calmo, sin elaboraciones mentales. La parte que dice sin elaboraciones mentales se referiría a el tercer giro de la rueda del Dharma, en el cual habla de la luz clara, ¿no? Entonces, que colo la tenéis. Color parpa. Vale, siwa tan tetel color parpa. Vale, perdón, me he equivocado. Claro, porque luminoso y no compuesto, ¿no? Dice, he encontrado un Dharma que es profundo, calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. Entonces sería profundo, para el primer giro de la rueda del Dharma, las enseñanzas sobre la ausencia del yo de las personas. Luego, calmo
y ausente y carente de elaboraciones mentales. Estos dos se referirían al segundo giro de la rueda del Dharma, en el cual explicó la vacuidad. Y luego, luminoso y no compuesto se referiría al tercer giro de la rueda del Dharma, donde habla sobre la luz clara. Entonces, cuando habla no solamente sobre la luz clara de los que son los objetos, que eso sería la vacuidad, sino que la que habló ya en el segundo giro de la rueda del Dharma, sino la luz clara del sujeto, lo que se refiere a esta naturaleza búdica que tenemos. Y entonces en este momento él es cuando estuvo hablando sobre el Tantra, de la práctica del Tantra. Entonces él en ese momento se hizo una reflexión sobre que si hubiera realmente personas que pudieran poner en práctica, que pudieran comprender y poner en práctica este Dharma tan profundo que lo había visto, entonces merecería la pena, pero al principio le pareció que era muy difícil de comprender, que era muy difícil que alguien pudiera comprenderlo, pero después lo explicó, ¿no? Lo explicó en tres pasos. El primero sería esta misma estrofa, en la que él hizo un resumen primero, y después el segundo paso serían los 3 giros de la rueda del Dharma, y el tercer paso serían justo antes de su muerte, las palabras que él dijo antes de morir. Shantidevati, Shivala Bartu, Maria Santa Sita, Kamla Sila, Samadi, Samatavara, Nijera Tomene. Entonces después, este sentido comprendido en los sutras profundos que hablan sobre la vacuidad, hubo quien lo analizó, lo llevó a la práctica y meditó sobre ello. Y este fue Nagarjuna, el que realmente comprendió todas estas enseñanzas y después las clarificó. Entonces aquí tenemos la siguiente estrofa, la segunda estrofa, que habla sobre cómo Nagarjuna fue el pionero que abrió este camino de la comprensión de los sutras de la perfección de la sabiduría. Entonces aquí dice en la estrofa, dice: experto clarificador del método profundo de la originación dependiente, el sentido exacto comprendido en la madre de los Budas, pionero del camino medio del Mahayana supremo, tal como el Buda profetizó. Nagarjuna, a tus pies suplico. Entonces aquí nos explica ahora que se la dice. En esta oración, su santidad el Dalai Lama va a hablar sobre de dos tipos de maestros. Sería el maestro del linaje profundo de la vacuidad y los maestros que pertenecen al linaje extenso
del linaje extenso de la conducta. Entonces sería los maestros que hablan sobre el sentido directo de los sutras de la perfección de la sabiduría y aquellos que explican el sentido oculto de estos sutras de la perfección de la sabiduría, que hemos dicho que hablan sobre los caminos y las tierras, ¿no? Sobre las distintas etapas en el camino a la iluminación. Entonces nos ha dicho que Sela, desde Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Baba Viveka, Chandrakirti, Santarasita, Kamalasila, hasta aquí sería el linaje profundo de la vacuidad, y a partir de Asanga, que sería el pionero del sentido oculto de los sutras de la perfección de la sabiduría, empieza el camino, el linaje extenso de la conducta. Entonces ahora lo vamos a leer Lo vamos a leer juntos hasta Kamalasila nada más. Y lo vamos a hacer con la idea de pensar, estos son los maestros del linaje profundo de la vacuidad. Ellos encontraron las enseñanzas del Buda y la practicaron y comprendieron la vacuidad. Y que nosotros, que debido a vuestras bendiciones, que nosotros también podamos comprender la vacuidad. Con esta idea vamos a leerlo juntos. Dios entre los dioses, surgido del compasivo deseo de beneficiar a los seres errantes, que has logrado la protección trascendente, abandonado y realizado lo necesario, y encaminas a los seres mediante las enseñanzas sobre la liberación independiente. Ante ti, poderoso sol, me postro, experto clarificador del método profundo de la liberación dependiente, el sentido exacto comprendido en la madre de los Budas, pionero del camino medio del Mahayana supremo, tal como el Buda profetizó. Nagarjuna, a tus pies, discípulo principal de aquel gran realizado, cruzó el océano de filosofías budistas y no budistas, y es la joya de la corona entre los seguidores de las enseñanzas de Nagarjuna. Ante ti, Bodhisattva Aryadeva, hijo de excelso yogi, que clarificó los puntos más profundos sobre el significado de la teoría de la iluminación dependiente. El pensamiento de su Señor, justo esencial de lo profundo, que todo es meramente limitado, y que ascendió al supremo estado de realización, a sus pies, Buddhapalita, suplico. Pandita que expuso claramente la posición filosófica que refuta extremos tales como una producción existente y propone la protección compartida de la condición válida de los objetos externos. Maestro Baba Viveka, suplico. Propagador de los caminos completos del Sutra y del Tantra, experto en los aspectos profundos y extensos del método Madhyamika, en el que la vacuidad y las apariencias eliminan los dos extremos a través de la originación dependiente y lo meramente condicionado. A tus pies, Santrakirti, suplico. Experto en mostrar a una multitud de asombrados discípulos su verdaderamente maravilloso camino de la gran compasión, utilizando los versátiles métodos de los linajes extenso y profundo, a tus pies, Bodhisattva Santideva, suplico. Iniciador del camino medio de acuerdo con la disposición mental de sus discípulos, gran experto exponiendo los fundamentos lógicos del Madhyamika y la cognición válida, y divulgador de las enseñanzas del victorioso la tierra de las nieves. A tus pies, gran abad Santarasita, suplico. Expuso de un modo exhaustivo la manera de meditar en el camino medio libre de extremos y en la unión de la calma mental y la visión superior conforme a los sutras y los tantras. Clarificó de modo impecable la doctrina del victorioso en la tierra de las nieves. A tus pies, Kamalasila, suplico. Oya, da tipo to samenam jirim ba sa di teres, indi ngozo shuma peche de sozo la wayoro, ene di ores tan dishal. Niala, da dine ma pedongo dogrim ba sa teres. Pedongo dogrim ba sa di dinale jawa chamba metriam boda sa di la tene, ene gong jawa chamba ngone dane ke cham jawa chambe wa shu jawa chambe cham shu jawa chamba je ene jawa chambe jesu song ne
다 배동어도 그런 거 사티디 마사부체는 소야 산지 준비돼 가냐가래 대사에 제로 놓고 비아체라 바보 토미 아상가신 비그레스 공기 배동어도 그런 거 되게 소체기레 센디나는 순간한시 어 산지 냥가래 되는 놓고 비아지 제라 바보 토미 배 공기 어다 차베망고 잠나네 산지기 초람다 통람다 곰람다 밀로랑 그 람기 림베 조다 되게 데데리 세네 람 세부체는 되는 버스 얘네 대민이야데 배동어도 그런 거 신대 수치에 신대 수준이 어떻게 됐어 신대 수준이기나 바보 도미 Entonces, hasta aquí hemos leído las pequeñas biografías de los maestros que pertenecen a este linaje profundo de la vacuidad, que pertenecen a la etapa, digamos, de la vacuidad. Y después, a partir de aquí, empiezan las biografías de los maestros que pertenecen a la etapa de las realizaciones claras, que se llama. Que son estos del linaje extenso que habla sobre el sentido oculto que había en los sutras de la perfección de la sabiduría, que hemos dicho que hablaba sobre las etapas que nosotros tenemos que pasar para llegar a la iluminación. Entonces, este linaje comienza con Maitreya, ¿no? Entonces Maitreya fue la deidad sobre la cual Asanga estuvo meditando. Él recibió una iniciación de Maitreya, después estuvo en un retiro de Maitreya y tuvo visiones directas de Maitreya y relación con Maitreya, ¿no? Entonces, además Asanga aparte también fue también predecido por Buda Sakyamuni. Él dijo, después de mi muerte, 900 años después, vendrá un maestro que se llamará Asanga y que va a abrir el camino del sentido oculto de las sutras de la perfección de la sabiduría. Entonces, bueno, él escribió muchos libros y en ellos podemos encontrar la explicación de los 5 caminos, por ejemplo, del camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la visión, de la meditación y de nuevos aprendizaje, todas estas las distintas etapas que hay en cada uno de los caminos, cuáles son las distintas experiencias, todo eso lo explica él a través de sus textos y a través de su práctica de Maitreya y de leer los sutras de la perfección de la sabiduría. Y él entonces a él se le llama el segundo pionero, siendo el primero Nagarjuna. 다로에 도메기 샘잠베 신데 스남도다 배동어도 그런 거 신데 수치 대제해야 되는 로베 인이당 에네 다 로베 데말로 소보당 로베 초랑 최다 보다 되는 방제니 저 어디샤 받았다 마 용다 그런 것들 조조 배동어도 그런 거 남기는 것들이 마 수제도 스남레스 대나래야 되니 소토다디 소소라니기 저디 토다디 님부디 소소 시험베체 시험베트인데 에네 되잖아요 마다 더바자마세 마음바래양 편도 영야체도 좀겨 에네 차베디게 잠제도스레 제가 송당을 뭐디 소소소 켜주미세는데 레레레 여바티 여름직디 떠바디나라 송제도 수요레스 제가 먼저 레레레네 시작하고 하지는 배 동다 로버레리 동배 냠보들 먹고 샤요 되는 것도 중단은 메디 엔터리 드르마 냠도 교샤기다스티 다데는 마제 로베 토메네 에첸 뭐기 로베 단다 아디샤파도 중이스. Y después, bueno, también Asanga también fue el pionero de la escuela de pensamiento filosófico de Chittamatra. Y de él surgieron muchos maestros de su visión filosófica también. Después vamos a ir leyendo todos los nombres de todos ellos. Después está su hermano Vasubandhu y otros, pasando por Dignaga, por el gran maestro Dignaga, hasta finalmente llegar a Tissa. Y este es lo que nosotros llamamos el linaje
del linaje del sentido oculto de las realizaciones claras. La realización clara es como camino, entonces de los caminos, ¿no? Entonces, todos ellos siguieron este patrón, que es primero comprender las enseñanzas y después enseñarlas a otros y tener la amabilidad de escribir textos que quedaron para que nosotros podamos leerlos. Y entonces en esta oración vamos a ver cómo que se mencionan algunas características de cada uno de los maestros. Dice que me encantaría, si tuviéramos mucho tiempo, podríamos contar historias sobre todos, cada uno de ellos, porque todos ellos tienen historias muy bonitas que contar, pero ahora pues no tenemos mucho tiempo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a leerlo juntos otra vez. Desde Asanga, o sea el 10, y hasta Atisa, que es el 18. Chambe Jinson de para pegue Yave Lungshin Namri Shinge Che Tome Chame Nido Suzon Namri Kuji Nivara Chabe Cheme Jo Yini Jabazon Sobe Jono Mudo Jibayi Geje Jeme Boja Leje Namje Lomi Jinde Zemaba Joje Lambe Jala China Zeme Negu Lebonjin Dosen Sage Lambe Nedre Mejun Chuzu Dongebe Jeje Jabe Jabazon Ome Goji Lewon Shijin Yume Daje Sushindo Jinje Shundu Nawe Nambara Mawa Jede Jala Yundu Jela Jeve Londendo Mivan Shunshon Shijin Shunjo Senzebe Lome Senge Zambo Yuvan Gomji Gondu Dedune Tamje Mano Rendan Tambe Jojuwa Yunve Jala excelente Lapsun estabilidad Nove integró las extensiones de las 10 categorías de medalla y que explicó de modo profundo la liberación espiritual de acuerdo con el sistema Mulasalvatara. A tus pies, una pava, sostenedor ideal de medalla, 10 beneficiosas, 3 cualidades correspondientes a los 3 entrenamientos que para garantizar la doctrinidad de las semejantes enseñanzas de medalla alumbró largamente el sentido de las vastas escrituras. A tus pies, hay que acabar, suplicó. Amable Rey, ¿quieres favorecer la doctrina del victorioso en la tierra de la que discurso mediante los senderos de los 3 tipos de seres? Las tradiciones extensa y profunda que conforman la doctrina completa del victorioso. A tus pies, yo, Atisa, suplico. Oya, da dine da bende da chuptu sade sanje chumde dine echene da adisha bado dine konazolo sowata bala dine da nje dine dele dine goba kare chedu sowata guyore kare chedu de dugure sayende jane da diles ro da yedu choni le khasa bende da chuptu da la sowata bala dine chenam ge sungshabe sura ge thonda dige ona chima chising anje ro samjena ji gyule da tobe yende di keto shos ane ngarangi yudiang mimbatang mimbatang chawaji chingi labronas odu sen sodip shwadi naga chimochiri doales Mine, ¿qué? mine chawa Chawa. gyuma mimbatchia mine Ale, tol, chawaji tol, ale, tol. tolne Tol. ane sumje tamje go tenchi to shos Entonces hemos estado leyendo ahora súplicas a 17 maestros y cada uno de ellos suplicábamos al maestro, decíamos te suplico, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que estábamos suplicando, ¿no? ¿Para qué hemos hecho estas súplicas? Pues lo que queríamos era, nuestra súplica es que yo pueda comprender todas estas enseñanzas vuestras y que mediante esta comprensión pueda lograr virtudes de realización.
y que además mi continuo mental madure y después de madurar se libere y después que yo pueda ayudar a otros a través de esta liberación, a liberarse también. 야. 다디게디 에네 유민다 그래레스나 산제레야데 산제다 전주스베 갈에 실험나로나스 대상의 유민 도기 말와다 유민 버체발라 소소장 로종지장 에네 산제다 전주스베 실험도 쇼네 제고도 전에 nye 냠네 치야지 바디 에네 템바 시세야 시부두스 템바 시네 주 템바 니 되다 전다 템바다 군조 템바디 하고 시에나 에네 동네 템바다 군조 템바 임바디 빵야디 하고야지 거기에 달람디 냠네 치야지 바디 시도야지 대라 때네 에네 코르발라 죽죽 한데레 코르발레 탑죽 한데레스 오디션 두고도 스테이시 코아주도 지시네 대라 때네 산제게 쳐야 돼 오늘 전에게 다가 대바참 마인베 몽베 대바참다 대레 마인베 오늘 띵침베 체매 이진이와 직당 탈람도 짜와 주버디 텔레테네요 그래스 어디서 그래스 시인의 주대니 되시나 대시 고아주도 지신에도 그래스 체매탑에 에네 접송이 대바 때마다 그래스 탈람도 짜와 주서도 어떻게 남아 상제베 쳐 오늘 전에게 띵사베 냠네게 짜와 주서도 도스레스 Ahora viene... Bueno, esto ha sido el anterior que ha explicado Geshe-la, sería la estrofa número 19, que dice que por invocar con una mente firme y pura a estos eruditos excelentes, se me bendiga para que mi continuo mental madure y alcance la liberación, ¿no? Entonces luego el siguiente, que es el número 20, dice que será bueno, pero ¿cómo maduramos este continuo, no? Aquí se dice aquí que mi continuo mental madure, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces esto lo explica el número 20. Aquí dice que para hacerlo no basta con pedir bendiciones a los budas y esperar a que nos lleguen las bendiciones. Esto no es el sistema del budismo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar y complementar nuestros estudios también con las bendiciones de los budas, eso sí. Así que de esta manera nosotros tenemos que en primer lugar comprender las 4 nobles verdades, entender bien el sistema de las 4 nobles verdades, y para nosotros poder comprender bien las 4 nobles verdades tenemos que primero comprender las 2 verdades, la verdad última y la verdad convencional. Entender, como dice aquí, al comprender el significado de las 2 verdades, el modo en que las bases existen, ¿no? Como existen los fenómenos, el modo último y el modo convencional de existencia. Entonces, una vez que nosotros comprendemos estas 2 verdades, entonces podremos entender que realmente a lo que se refiere Buda Shakyamuni cuando habla de la verdad de la cesación y de la verdad del camino. Y entonces aquí dice, nos cercioramos por medio de las 4 verdades, que se habla está hablando especialmente sobre la verdad del camino, la verdad de la cesación, y de cómo llegamos a la existencia cíclica, al samsara, ¿no? Y de cómo lo abandonamos, y cómo lo dejamos. Ah, mira, aquí está, voy a ponerla así. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros hacemos a través de nuestro estudio, nuestra reflexión, nuestra meditación, comprendemos las 2 nobles verdades y comprendemos así lo que es la verdad de la cesación, la verdad del camino, cómo se entra en el samsara, cómo se sale del samsara. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una fe, no una fe ciega, sino una fe basada en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, ¿no? Entonces por eso dice aquí, conducida por una cognición válida, nuestra fe en los 3 refugios será firme. De esta manera podemos también hacer un refugio, nuestra oración de refugio estará basada en el conocimiento, no en una fe ciega. Así que... y luego dice, bendecidme para que plante la raíz del camino a la iluminación, a la liberación. Entonces plantar esta raíz se refiere a comprender la vacuidad. Oda susurani tarvatan de lamroji yule keva ineya ngachibo tarlo tobasho samnatana yandi temegi lam charu yo indi chane chechewa gar고 그랬으나 ene sajege chögi nimbudo chigdi
람지 소원 넘버 숨세 고이 되잖아요. 년중디 개심부치레스. 그러나 심지 탐지 그런데 답에 그만 더가 쇼 섬에 섬로직 당과에 개심부치레스. 혼들에 지려야 돼. 제일 넘버 총수는 년중식이요. 이 카파로니 심지 탐지 답에 미네베 양례 때문에 그만 더가 쇼 심지 되게 동네에 트래블 쇼 동네 군에 트래블 달바사디 더가 쇼 산에 인지 침보사 심지 군에 미버지 차요는 인지 침보 생겨와. 초대들의 인지 자와대 대례지 총수는 년조다 인지 배수하고 장바지 총수는 대례되네 전주그 셈사리 교리기를 했어. 어디 전주그 셈 교리기네 에네 다 산지 준비되게 최대라 대성공부 탈치버리 대례되는 용도를 했어. 동리가 다와다 직 년조그 셈다니 전주그 셈다 숨 남지 좋은 넘버 숨제 대례되네 산지가 처리해야 돼. 퇴선공부 탈취마다 tel레되는 건 도래했어. 그러셨어. 네, 년중 전주 쌤 양답에 나와. Pero si solamente nos enfocamos en nuestra propia liberación, en lograr la liberación para nosotros mismos, entonces esta práctica no llega a ser práctica mahayana. Nos quedamos en la práctica del hinayana, ¿no? Del vehículo inferior. Entonces, por esa razón, el Dharma del Buda, su esencia, nosotros la resumimos en los tres aspectos principales del camino, que serían la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta, ¿no? Y entonces la renuncia, que como sabemos se refiere a este deseo muy fuerte de lograr la liberación, de salirnos del samsara, ¿no? De alcanzar la liberación de la existencia cíclica. Y luego la bodhicitta sería el deseo de lograr lo que le llaman el nirvana de no permanencia, el nirvana que no permanece ni en el nirvana en sí ni en el samsara, ¿no? Y entonces, si nosotros generamos un genuino deseo de lograr este tipo de nirvana para poder estar disponibles para ayudar a los demás, entonces esto es lo que vamos a llamar la bodhicitta, ¿no? Generamos primero gran compasión y después bodhicitta. Y después está la visión correcta, que se refiere a comprender la vacuidad. Entonces, si nosotros generamos estos tres aspectos de una manera muy fuerte, entonces vamos a poder llevar a último término la práctica de la escucha, la reflexión y la meditación de las enseñanzas del Buda. No, 담제 캠에 람데 도어 채와라 도당아 람니 되잖아요. 근데 얘네 단지가 좀 뭐냐면 또해 봐. 도지찬이 사단 람지 인데를 전에 동아가 람이 없어 소바디게디 염소 채는 내가 채와라 나라야 된 거야. 제들이 인데 전에 얘네 단지 탑탄 셰럽 니 자네 도거에 시작이어를 했지. 근데 탑다 셰럽 니 디게디 요소바 상하를 제베다 소 단단한 저 벤두다 주둥기 숑디게디 계신 거 직제별했어. 다디 쇼래양 처주두전에 바체세야 당 전지 주야래야 돼. 초사과디 계시면네. 초사버 집에 양 카두카두래 초사야디 양라드버디 계신 거 차별했어. Entonces, para nosotros lograr la omnisciencia, este fin final que nosotros buscamos, tenemos que hacerlo a través de la práctica y la escucha, la reflexión y la meditación de los sutras y de los tantras. También necesitamos el camino del tantra para esto. Entonces dependemos del tantra para poder lograr esta iluminación. Entonces vamos a tener que hacerlo utilizando el método y la sabiduría, ambas partes del camino. Y para poder hacerlo de una manera perfecta, necesitamos estudiar los textos de estos 17 panditas de Nalanda.
Pero no solamente esto, sino que además acompañar este estudio, reflexión y meditación con, para poder hacerlo, tenemos que tener algunas circunstancias favorables, ¿no? Y además eliminar obstáculos. Entonces, acompañamos esta práctica con prácticas de acumulación de méritos y de purificación de acciones negativas con ese fin, para poder practicar sin obstáculos y con las condiciones necesarias. Y para esto nos va a servir la oración de las 7 ramas. ya. Ya la tu pasa de nosotros chats ya la cheve ya la shakwa jesu ya la yani chongo go chewas chazewa da cheji shakwa da jesu ya chongo go yani 양을 내면도 소화되와 어다 내면 뭐왜야 아시니 차제와다 최지셔와다 제수이나 꾸시 소화리 중국어 그 양을 내면도 소화되어 버치면이나 에는 뭐왜야 아시니 야라 듄디 어다 신도 콜론 로어 쳐와라 야라 야라 망고치를 때네 신도 콜로디 에네 로치와 뭐더이나 고랑기 야라디가 사나 뭐더 유를 도토라지 남주이나 양 어다 도전도는 시 야라 두버디 먼저 초사 집어 자야기 커도커도래 되게 전부 찍도 쓰는 레스 Estas 7 ramas incluyen las postraciones, las ofrendas, la confesión, el regocijo, la petición de enseñanzas, la exhortación a permanecer a los Budas y la dedicación de toda la virtud acumulada para la iluminación completa. Entonces tenemos son la rama de las postraciones, de la rama de la confesión, etcétera, hasta la rama de la confesión. Entonces es igual que si tenemos un carro, los carros están compuestos por, bueno, cuando dice ramas, porque en tibetano es una palabra que sería más bien como las partes, ¿no? Cuando dices, claro, por ejemplo, las ramas son las partes del árbol, ¿no? Es un poco como las partes. Entonces el carro está compuesto de todas estas partes, ¿no? Y un coche, por ejemplo, un avión, necesita todas estas partes para existir. Y del mismo modo también nosotros, para tener el conjunto del todo, que sería la acumulación de méritos y la purificación de acciones negativas, necesitamos estas 7 partes, que son las 7 ramas. ya tanto da tango de cha cel se tuzane cha su tuzane sanje che ni rang de yu kari ne yang kyab kari ji jogi na tyong go se yin de kun ni ki da de chok stop ba ji yin na tele ya de da nang bai ro yin sanje da che da yin ni o da di de do ba di ge la ne cha che yin sa tro cha sa de ku shep che che chalo se ne yin de en ranjulia de tigidi yende ngarma jiwa jewa sho jewa kongbedu yong sho sa kudiyo mas ane cel dire yende su sho bache cha sen ba kubendu bache ane telea de luji cha en labo temo sanan dos sen labo dos sen temo na la chu ando sen cha temo cha de yenche cha luji cha de diores ro sala pa 당차 책이나라 꿈자 책이나라 자 대모자와 그십 책도 자 여기 자 얘는 안에 배지 겨워디 자 절로 세기 줘야도 동샤 줘발로 소바다 단단 거 잡이 줘야도 나가 잡아 이게 차디 썸띵네 무슨 도구인데 대비 남기인데 쳔바디 이게 차 쓰는데 La primera rama, que es la rama de las postraciones, nosotros hacemos las postraciones hacia las 3 joyas normalmente, que son el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Entonces lo que hacemos es que nos postramos ante aquellos que han eliminado todos sus defectos y han logrado todas las virtudes. Dímelo, directamente. Es que está ahí justo el tanka de los 7 cantitos de Nalanda. Perdón. Entonces, la parte, las postraciones en tibetano tienen 2 partes, chak, sel, se dice, ¿no? Entonces, la parte que dice chak es una parte que
que es un prefijo de honorífico que habla sobre el respeto, ¿no? Sería como el mostrar respeto. Y luego la parte que dice Chel es lo que hace. La primera parte es como nosotros mostramos respeto desde nosotros hacia ellos, y lo otro sería que nosotros queremos lograr sus virtudes, ¿no? Queremos acumular también las virtudes de ellos. Entonces hay tres modos de hacer postraciones, que son de cuerpo, palabra y mente. Las postraciones de cuerpo serían, que se dice que ponemos las manos juntas y hacemos una postración que digamos sería una muestra de respeto que es muy antigua. Y luego las de palabras son, por ejemplo, las recitaciones de ciertas oraciones. Podrían ser como, por ejemplo, la de la confesión de caídas. Hay una oración que se llama confesión de caídas. Y en esta se hacen muchas postraciones de palabra, ¿no? Me postro hasta ante este Buda, me postro ante este otro Buda. Y luego las de mente consisten en recordar las virtudes de los objetos de refugio. No, tiene chobas puja se tiene tele ene medo to pu mame chiche shese remola sopotan tona rangi saya tunya koya la sobati di kunjolia choba puis something ne ya kunjolia de tar rangi kyu de ya de puba semdaru cheje diga nya la pu de zangma de kunjolia pu yin en diga di shene sinji la en so so nya la ma chung so samne ya chele bi shwe chudu saya tunya koya de long chene dikyo kanda ene medo la sobati ge tan kiran ju de medo de kushela kunzo da ta chena ju sawa chinjo de chen denzo de de chobare de nang ya de medo da to bu de mami da ene shese de pugro odi chobas ge was. Y luego están las ofrendas. Las ofrendas hay de muchos tipos, normalmente son ofrendas de flores, de incienso, de comida, de bebida, de velas, ¿no? de velas de mantequilla. Entonces, cuando nosotros tenemos algo nuevo, por ejemplo, es costumbre ofrecerlo primero a las deidades, a los objetos de refugio, lo ofrecemos y después, digamos como que este objeto toma las bendiciones y después ya lo usamos. Por ejemplo, cuando tenemos algo de ropa nuevo, o también pues cuando vamos a comer algo, cuando vamos a beber algo. Y entonces dice que será bueno pues ofrendas, pues aquí tenemos un montón. Por ejemplo, aquí a vosotros habéis ofrecido muchas flores y todo esto pertenece a esta rama de las ofrendas. Tenéis shakba set, también norjo de no de conda set, ¿verdad? Narajo tante chemba yori, ma chemba yori, tipo sasha ni tu luga y sunju con el sasha de tipo de Narasabatan, Tanda Sashimba, Maumbala Sober Jueti, and Javinam Juliate, and yet Norsha, Maumbala Chigimis, and Semi Jusha, Shapas. Y luego está la rama de la confesión. La rama de la confesión sería un poco como pedir perdón, ¿no? Es decir, bueno, lo siento por todo lo malo que hayamos hecho, por todas las acciones negativas que hayamos acumulado, tanto de aquellas que nos acordamos como de las que no nos acordamos, ¿no? Y entonces pensamos todas las acciones negativas acumuladas por el cuerpo, la palabra o la mente, que pues me he equivocado, lo siento, no debía haberlo hecho y en el futuro no lo voy a hacer más. Tené Jesuira di Chictres. Jesuira sena Rang Sabekewa dan Sheji Sabekewa and combating Shan Shawa de Dan Tangadajan Zabulin Dilea de one Chanegi Semjegunia Pedo Yuve Chawa Juni Masheba Shebar Soni or that Digiti Tiawa Rang Sabekewa Sheji Sabekewa Dikela something like Jesu Iran Chiati Chado Majeche Positive Yawstare Samne any Imentia Mare. Y luego está el regocijo. El regocijo consiste en alegrarnos de
de las virtudes, bueno, de las buenas acciones también, de tanto nuestras propias como las de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien dice que si alguien construye un monasterio, o si alguien beneficia mucho a los demás, ¿no? O si alguien enseña cosas a los demás, de lo que no saben, les hace que lo sepan. Entonces, en vez de tener celos, lo que haríamos es tener admiración, ¿no? por esas personas. Y con esta rama del regocijo vamos a acumular muchísimos méritos. Gushin sa de chongo koro na che suro na sa de ne gushin ne odine ne che suro na sa de so che dan de yoba de ge nyam ne ya wo che ene da no ya che suro na lama do je de che suro na se ya ta odine ge ku wa sa de ne ya de ge yu de ge set up en che na me chongo koro na ngarang ge lo da samba ene ne ye yun le ye sem je tam je ge lo da samba ji che suro na en ma she be de she be suro na mongbo marigudi sene 나로리아 셰럽기고 나도 디께워 주세 마음바라 다르바다 탐지 집에는 치료나 세디 총고 보고 그러는데 지겠어. Y después está la rama de la petición de enseñanzas. Esta rama consiste en primer lugar, practicar las enseñanzas que ya hay, que están a nuestra disposición, y pedir que todavía nos sigan a los maestros, que nos sigan enseñando y que giren la rueda del Dharma. Y también sería pedir que nosotros lleguemos a comprender lo que no comprendemos, a ver lo que no sabemos, y en el futuro guiadme también a la liberación y a la omnisciencia. 다디네 소와사디 소바데브사디 제레스 냥엘레메도 소바데베 당아도 베나라만도 지네 라마티 심제레 편도 유베 남도양 치에도 최승구요리 근데 이전에 아니 근데기 자불은 데레야 데 편도 주버치니 라메체 연한다 메나다 한다 기부 담보 수이네야 셋 고즈를 무슈부이나 대초기 심제 공부를 편도 연구요리 디디 냥엘레면다와 유림부 슈로나 세 소이텔라 아니 소와데와스 데스고레스. Y después está la de pedir a los maestros que no pasen al paranirvana. Entonces, esta rama consiste en reconocer que hay grandes maestros, hay seres especiales, hay seres santos que para ayudar a los demás, para beneficiar a los demás, enseñan el Dharma y guían a los seres, ¿no? Entonces, si estos seres santos tienen una vida larga, esto va a ser de beneficio para mucha gente, no solo para, a lo mejor directamente para nosotros, pero el hecho de pedir a todos ellos que no se vayan, ¿no? Que sigan, que se mantengan con nosotros, entonces esta petición va a ser de beneficio para nosotros y para los demás, ¿no? 네, 라나다 현지 사베 개와 칸 사바디기 디다 뭐 뭐는 야고마 전에야 소놈 사셔주디 소놈디 배주 신다 가는 거 이거 여러다 아주 배샤도 사 배샤디 배주 야고마 전에 독조 가는 거 이거 여러 소소다 라나 다 셴는 네베 테네 신 소놈 사셔디 라나 펜바 셴나 펜바 심제 찔레 펜바 인자 물리네 펜베 치도 뭐 뭐는 네 사베 개와 디기디 심제 거나 펜바 쇼 자불리네 디지 용어 쇼 ene rada shen samje tamje ge tyo di jogo to sho de chi do ngai jang ene salam ge yede de jogo zo ne samje tamje ge tyo to chi wa ene zambuling de le mi thong we ki bu thong mo bo yo de na shin ara ya de chi to sho do na sa je da chen ju sembe salam ge yede de ge ngala jogo je wo sho samje tamje le je wo sho san mo mo no che de de Entonces, después toda la virtud que acumulemos nosotros y la virtud que acumulan los demás, tenemos que dedicarla. Tenemos que utilizar las oraciones de dedicación para dedicar todas estas acciones meritorias. ¿Por qué? Porque si no, corremos el peligro de que las utilicemos
para otros usos, ¿no? Que las malutilicemos, las malgastemos, las gastemos tontamente, ¿no? Gastemos estos méritos que tenemos. Es un poco como el dinero. Si nosotros tenemos el dinero en casa, no lo metemos en el banco, pues hay peligro de que lo usemos para algo que no es lo que, a lo mejor para lo que estábamos ahorrando, lo que sea, ¿no? Así que lo que hacemos es que dedicamos todos los méritos para llegar a un estado en el cual vayamos a poder ser de beneficio para nosotros mismos y para los demás. Entonces, que nosotros podamos trabajar por el bien de todos los seres, para lograr el estado de budidad desde el cual nosotros podemos trabajar para todos los seres. Entonces, pensamos también que en este mundo hay personas que físicamente podemos ver que ayudan muchísimo a los demás, ¿no? Entonces podemos pensar que yo también logre este poder de ayudar a los demás mucho. Entonces dedicamos todos nuestros méritos con esta intención. El sangye di singye mi nanki singye tao. Di Sanchil Ale odi te joshana ozgo hana tim do mo che an di jogi yes ra yala tu bet ma jogi yes. Entonces vamos a hacer ahora, dice que es la que hay aquí un resumen de las 7 ramas. Vamos a recitar juntos esta práctica de las 7 ramas que está tomada de la oración de Samatagarbha. Sanji jumde degi monongi yeuro di sangju sinjina de nang tsis. Buda Sakyamuni dijo que la reina de las oraciones era la oración de Samatagarbha. Entonces está tomado de aquí. Su Santidad el Dalai Lama también dice, antes de las iniciaciones, que recitemos las oraciones de las 7 ramas. Vale, pues vamos a recitarlo hasta la dedicación. Me postro ante el joven Mayusri, ante todos los budas, leones entre los hombres que han llegado en los 3 tiempos a todas las direcciones del universo, con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, me postro ante todos ellos sin excepción. Con el poder de estas oraciones de aspiración a las buenas acciones, percibo con claridad a todos los victoriosos, con tantos cuerpos como átomos hay en la tierra, con respeto me postro correctamente ante todos los vencedores. Sobre cada átomo residen tantos budas como átomos hay, rodeados de los hijos de los budas. Los visualizo así, colmando por entero todas las esferas de la realidad, para honrarlos con océanos de alabanzas inagotables, usando cada sonido de un mar de distintas melodías. Enuncio las virtudes de todos los vencedores y elogio a todos los salvadores. Flores perfectas, rosarios perfectos, música, aceites, impecables sombrillas, velas de mantillas y senos, e incienso excelente, obsequio a estos victoriosos. Con perfectos vestidos, perfumes superiores, un montón de polvo de incienso se acompaña con venenos. Todo ello excelente y especialmente colocado, obsequia a estos victoriosos. También imagino ofrendas extensas e incomparables para todos los victoriosos. Con la fuerza de mi fe en las buenas acciones, las ofrezco inclinándome ante todos los vencedores. Faltas que haya cometido debido al deseo, el odio, la ignorancia, con mi cuerpo, mi habla y también con mi mente, todas ellas las confieso de manera individual. Me regocijo en cada uno de los méritos de todos los victoriosos de las 10 direcciones, de los hijos de los budas, de los realizadores solitarios, de los que están en caminos de aprendizaje y de no más aprendizaje y de todos los seres. Vosotros, lámparas de los universos en las 10 direcciones, que habéis logrado la budeidad sin apego mediante las etapas de la iluminación. A todos vosotros, protectores, os suplico que giréis la insuperable rueda del Dharma. A aquellos que deseáis manifestar el nirvana para el beneficio y la felicidad de los seres, os suplico con mis manos juntas, por favor, permaneced tantos eones como átomos hay en la tierra. Por mis postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, petición de enseñanzas y exhortación a permanecer, hasta la más mínima virtud acumulada la dedico por entero para la iluminación.
당도 야나 듬버디 되뒤친 차레스 Entonces hemos terminado esta versión resumida de las 7 ramas. 당도 되주르다 에네 검tun도 지켜기나스 Entonces ahora durante un ratito vamos a meditar. 아니 검저단디 강고도 지기동 라니냠샤 Entonces para eso lo vamos a hacer poniendo las piernas en postura del loto 아니 계지 정보상 y con la columna recta, 고 중세티 la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, 메나체르파 los ojos mirando en la dirección de la punta de la nariz. 아 저도 샤자간 주기네 고자간 주네 되게 Los que estáis en las sillas podéis quedar en las sillas si queréis. 아야 저저 저름세 요데 저름세 네 dane 메나체르파 제제 테스케네야 잘 Con la lengua tocando un poco la parte delantera del paladar, 소주랑 법소샤 los dientes y los labios de manera natural. 됐네. 얘네 보면 저디 셈게 보면 왔어. Pero lo más importante de la meditación es la mente. 다시 보면 뭐 유배나네 보면 약셔지디 자주그 셈다 돈이 따와니. 제치시지. Dentro de todas las meditaciones, las mejores y las más útiles son la meditación en la vacuidad y en la bodhicitta. 다다지 등저 번지다 주둥이 중도 전화래야 돼. 망셔지디 자주그 셈다 돈이 따와 거르슨 거야. 개침부 인사. De todos estos maestros, estos panditas, 17 panditas de los que hemos estado hablando, sus textos hablan fundamentalmente sobre la bodhicitta y sobre la vacuidad. ¿Por qué? Porque son los puntos fundamentales del camino. 워낙 자주그 셈사데 그래줘야 됐으나. 근데 건백 내가려야 돼. 자주그 셈 건다디 늘려야 돼. 대비디가 상황이었어서 살다. Entonces, ¿cómo meditamos en la bodhicitta? Para eso, primero pensamos que frente a nosotros están todos los objetos de refugio. 랑가 타고도 로아리 두 셈제 탐제 예스는 살다. Y pensamos que alrededor nuestro están todos los seres sensibles. 셈제디게 되주 대바리 대베 퐁 menduju 동에리 동에기 나네 예대바디 삼로당 심치. Pensamos que todos estos seres quieren la felicidad, pero destruyen su propia felicidad. Y que todos estos seres quieren evitar el sufrimiento, pero aún así se involucran en las causas del sufrimiento. 다성그 껴디게 마다베링라 동에 예바당 성그 껴디 다나 동에 매바 제기 예바디 신고야 내가 데려 동안스. Entonces tenemos que comprender que si mientras nuestra mente tenga defectos, vamos a experimentar sufrimiento. Y cuando purifiquemos nuestra mente y ya no tenga defectos, entonces ya no vamos a tener sufrimiento. 다다리니 셈기 껴 셈사디 장어 소야기 에네 랑가치 다른 나랑이 니송 최년리 제그름 데리 삼베디 신에 에 셈지 탐제 그된 두버치기 대체도 연라 dum벌 소바 소사 지장디 제 아니 요 담반남지 라베 람레야 랍 되게 딜레데네 셈지 탐제 그된 사지기 고마 탑을 찌장 차에 삼베 셈데라 자주 셈스기요. Entonces, pensando ahora, yo me he encontrado con el camino para purificar la mente, el camino que te muestra cómo eliminar todos estos defectos de la mente y que yo pueda seguir este camino y lograr el estado de la budidad para poder ayudar a todos estos seres que están sufriendo. Entonces, si realmente genero de manera genuina este deseo de que yo pueda alcanzar, llegar al final de este camino, alcanzar la budeidad para poder ayudar a todos los seres, en ese momento hemos generado la bodhicitta. Pues ahora vamos a pensar de esta manera, con esta visualización frente a nosotros, que yo pueda lograr la budeidad para poder ayudar a todos los seres y a nuestro alrededor también.
tende kombe loti chanju sem set ta ngam ngone ki ne ange thangure me ne chanju sem dawo chi lo chi was de ning rang ning ga le ya de bo ka bu ko chi na ba chen du mutu ne de gi sem sam chi tang shwas. Esta mente que hemos generado de deseo de alcanzar la iluminación para ayudar a todos los seres, si la hemos generado de manera genuina, esto sería el mejor de los casos, o en otro caso, aunque no sea una bodhicitta genuina, sería una bodhicitta construida, ¿no? Que nuestro esfuerzo por lograr generar esta bodhicitta. Entonces esta mente que hemos generado, tanto si es genuina como si no, imaginamos que se transforma en un disco de luna plano a la altura de nuestro corazón. Y esto es lo que llamamos la bodhicitta convencional, y es la causa principal que se va a transformar, o que nos va a transformar en un Buda en el futuro. De esta causa principal nosotros vamos a lograr convertirnos en un Buda. Y ahora tenemos que meditar también en la bodhicitta última. 로니 장숨 되게 받자가시네 나한테 가도 다연데서네 나한테양 대신한테 검적이 매니가를 다외진 거 공부에 상고였더니 아니 년닝다 로다 침바다 거제위네 나디 니야 매우지 자야요 그랬어 어디 내 내주 뭐마디 담바트와 매 담바트에 동바이 삼바지 삼년을 샤야요 그랬어 가이서는 나디 때네 따고 마도베 ene rangadu chuchi me dewachi odi tende yinsa temba chuwe tongbare sambe yunzi tinde chingane nga temba chuwa mido sambe lo sharsona ne takay kano komjaya jandam chanchuku sam kombas teres. Y después tenemos que meditar también en la bodhicitta última. Para esto hacemos una pequeña reflexión sobre el meditador, ¿no? Yo que estoy meditando, buscamos dónde está este yo, quién es este yo. Podemos buscar en el cuerpo, en la palabra, en la mente, este yo, y para ver si, entonces nos preguntamos, ¿dónde está el meditador, ¿no? La persona que está meditando. Ahora estoy meditando, pero ¿quién está meditando? ¿Dónde está el yo de esta persona que está meditando? Entonces podemos examinar, por ejemplo, en el cuerpo sería, ¿está acaso en el corazón? ¿O está acaso en el estómago? ¿O está en el hígado? ¿O en los riñones? Entonces vemos que no podemos encontrar este yo. Y esto lo que nos muestra es que este yo solamente lo encontramos en relación a otros fenómenos. Solamente lo encontramos, lo imputamos en relación a otros fenómenos. Cuando buscamos el yo, encontramos otras cosas como este riñón, este estómago, o sería estos momentos de conciencia. Todo esto, en relación a estas cosas, nosotros decimos un yo. Entonces lo que vemos es que el yo no está establecido de manera independiente, sino solamente en dependencia a estas bases de la imputación, estas partes, ¿no? De este modo, y esto nos indica que el yo no está establecido de manera verdadera. Y este es el tipo de reflexión que nosotros hacemos para generar lo que llamamos la bodhicitta última. Ahora vamos a meditar un poco pensando que no hay ningún fenómeno que esté establecido de manera verdadera. Pensamos que nada existe del modo como se nos aparece, y después de esta meditación sobre la vacuidad
se va a transformar, la mente que comprende la vacuidad se va a transformar en un basra de color blanco en pie sobre el disco de luna que ya teníamos dibujado en nuestro corazón, que era la bodhicitta convencional. Dendeki tat lo tini ti dawa dawa dang doji gawa zawu tu lo tila tamjane jogu sims maung bala wang shuya ina da chanju sim kumya ina da maza pe kechi mujiri suya naga tiris. Así que esta meditación que hemos hecho, que incluye las dos bodhicittas, la última y la convencional, con estos dos aspectos de el disco de luna y el basra de 5 puntas, es una meditación que se llama el yoga que todo lo abarca y es una meditación que se hace como preliminar para todas las iniciaciones superiores. Estas mentes que nosotros meditamos aquí son algo que nosotros tenemos que ir extendiendo y que nos van a acompañar hasta la budidad. Entonces ahora, con esto hemos terminado la clase de hoy. Entonces ahora vamos a, como oración final, para terminar la clase, vamos a leer juntos el resto de la oración de los 17 panditas de la lanza, desde la estrofa número 21 hasta el final. Pero, pero la parte, solo las estrofas, la parte donde dice todas las maravillosas explicaciones, estas no. Solo cachane, anitis toto yo papá. Ah, vale. No, pero desde la 20. Al comprender el significado de las dos verdades, el modo en que existen las fases, nos cercioramos por medio de las 4 verdades de cómo llegamos a la existencia física y de cómo la dejamos. Guía por una condición válida de las relaciones. Bendecirme para que plante la raíz del camino a la liberación. Bendecirme para que manifieste una bolsita espontánea cuya raíz es una compasión ilimitada que desea por medio de los seres humanos y la aspiración a la liberación, la purificación de los sentimientos y sus causas. Bendecirme para que los responsables de de las obras de los grandes pioneros hayan sido capaces de que este gran
globo que es nuestro mundo se embellezca siempre de suerte que todas las organizaciones religiosas se colmen de santos eruditos y practicantes que, evitando todo modo de oír a medicamento, dediquen su tiempo al estudio, la reflexión y la enseñanza. Y que gracias a esto recorran los caminos y las tierras del Sutra y del Tantra en toda su extensión. Y tras alcanzar pronto el estado de la magna omnisciencia que otorga los dos fines de forma espontánea, se apliquen al beneficio de los seres mientras exista el espacio. Muchas gracias. Esta ha sido la clase de hoy. Se nos han ido 2 horas. Normalmente cuando dices que va a haber una iniciación viene más gente y si no pues la gente viene menos. Pero vosotros hemos dicho que iba a ser la clase sobre los 17 banditas de Nalanda y las 7 ramas y aún así habéis venido. Entonces que se la dice, estoy muy contento porque esto muestra que tenéis un interés verdadero, ¿no? Un interés profundo por el Dharma y estoy muy contento de que hayáis venido. Muchas gracias. Que se dice, cuando fui, una vez que vine, al volver de España, fui a ver a su santidad y me preguntó, me dijo, ¿qué tipo de estudiantes tiene usted ahí en España? ¿Qué tipo de gente viene a las clases? Entonces que se dijo, pues la verdad, son gente que están muy interesados en teoría de mentes y también en Lambrim. Y entonces su santidad dijo, bueno, pues eso demuestra que verdaderamente tienen interés en el Dharma. Porque esta es la base para poder hacer la práctica de la escucha, la reflexión y la meditación. Si tenemos esa base, a partir de esa base vamos a poder tener la práctica de la bodhicitta, de la vacuidad y del tantra. Entonces pensaba dejar tiempo para preguntas, pero me parece que se ha hecho un poco tarde y no voy a dejar preguntas hoy. Entonces esta vez no he venido por mucho tiempo, he venido por pocos días. El día 31 me tengo que volver a Dharamsala, entonces he venido por 2 semanas nada más. Y entonces, pero bueno, de aquí a que me vaya, pues si hay clases, pues venid. Entonces, las que haya, las iremos anunciando y si tenéis tiempo, pues venid a las que podáis. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Eso lo hemos hecho.